¿verdad? Todo se arregla cuando se arregla lo espiritual. El libro de Jueces, capítulo 6, dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Cuántos años, iglesia? Ahora, vea por favor el versículo 1. Levante tantito su mirada. Como le dije hace un momento, vamos a ir verso por verso. Fíjese bien lo que dice el verso 1. Los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos ¿de quién? De Jehová. ¿Sabe qué? Nosotros no pecamos delante de los hermanos ni delante del pastor. Pecamos delante de Dios. Y a lo mejor nadie se ha enterado de nuestro pecado, pero el Señor sí. A lo mejor nadie conoce lo que tú has hecho, pero el Señor sí. Yo muchas veces le he dicho, ¿verdad? Que a veces en la iglesia usted ve una persona y dice: ay, Diosito, ¿por qué no me ayudas? Y usted ve al hermano, ve a la hermana así bien acongojado, sufriendo, y dice: pues sí, Señor, ¿por qué no le ayudas? En realidad ni sabes el trato que Dios tiene con él o que Dios tiene con ella. No sabes las obras que han dado haciendo. No conocemos lo que han dado haciendo. Y dice el verso 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Fíjese bien, las cuevas y las cavernas eran las casas para los avergonzados en ese tiempo. Era un lugar donde vivía la gente que tenía lepra, la gente que le hacía falta algo de su cuerpo, la gente que tenía problemas de salud, ¿verdad? Y no podía estar con los demás, entre comillas, normales. Y entonces esa gente se alejaba a vivir a las cuevas, porque las cuevas eran un lugar de vergüenza para ellos. Y el pueblo de Israel, que es el pueblo bendecido, ahora está viviendo en un lugar de vergüenza. Y la iglesia del Señor, que es donde estamos los que creemos en el Señor y que deberíamos de vivir en bendición, muchas veces estamos viviendo en lugares de vergüenza. En lugares de vergüenza. ¿Y sabe qué? Todo lo que hago me sale mal. Y quedo avergonzado, porque mire, la palabra del Señor aquí es clara. Que nosotros tenemos que saber que cuando hacemos algo malo, lo hacemos delante del Señor. El verso 3... vaya conmigo, dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Mire el verso 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera. Por causa de Madián, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Este pasaje, o los versos que acabamos de leer, nos muestra que el pueblo de Israel ha hecho lo malo delante del Señor, y ahora ellos están bajo persecución y están viviendo en lugares de vergüenza, pero no solo hasta ahí se quedan, sino que ¿sabe qué? Todo lo que trabajan no les genera fruto. Trabajan y trabajan y trabajan y viven en pobreza. Y dice ahí gran pobreza. Todo lo que ellos hacían, siempre venía un devorador. ¿Se acuerda de la palabra que les compartía el domingo antes de las ofrendas? Siempre venía un devorador y todo lo que habían trabajado se lo quitaban. Entonces, escúchenme bien esto. El pueblo de Israel no era pobre por falta de trabajo. Trabajaban y mucho. Eran pobres por falta de la bendición del Señor en lo que ellos hacían. Y muchas veces así puede estar la iglesia de Cristo. Usted, de los que más trabajan, es muy diligente en su trabajo, desde temprano hasta tarde. Hace muchas cosas, vende de todo, lo que se le ponga por delante, usted hace de eso un negocio, pero siempre está en pobreza, pero nunca tiene dinero.
no porque le falte trabajo, sino porque le falta la bendición del Señor en lo que usted hace. Y esto era lo que les estaba pasando al pueblo de Israel. Y vuelvo a repetir, cuando se arregla lo espiritual, se arregla todo lo demás. Cuando usted no le pone importancia a lo espiritual, entonces vamos a empezar a ver cómo en nuestra alma y en nuestro cuerpo todo lo demás viene abajo. Pero cuando nosotros atendemos lo espiritual, ¿sabe qué? Todo lo demás es prosperado, es bendecido. ¿Me motivan sus amenes? El versículo 7 dice, verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Por favor, voltéeme a ver. Aquí el Señor ve el problema de ellos. Ninguno de ellos entiende que el problema es espiritual, y ahora dice este verso que Dios manda un profeta. Como cuando te va a visitar un hermano y una hermana y te dice, el Señor me dice, hermano, Señor me dice, hermana, que ya es tiempo de que usted le entregue su corazón al Señor. Ah, sí, ay luego, ay después, ay gracias, qué bueno que vino a verme. Y ellos ignoraron la voz del profeta, no le hicieron caso. Y el Señor les recuerda todavía de dónde los sacó. ¿Sabe por qué? Porque les estaba mostrando que fue más grande el milagro que hizo en el pasado que el problema que tenían ahorita, y que también lo podía resolver. Pero ellos ignoraron al profeta. Porque es, insisto, como muchas veces pensamos. Decimos, ay sí, qué bonito lo que dijo el pastor, pero yo ahí después me comprometo. Ahorita todavía no. Y mira lo que dice ahora el verso 10, lo que hace el Señor. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Obedecieron al profeta? No. Verso 11. Entonces, después del profeta, mire quién vino ahora. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Por favor, levánteme su mirada y abra su corazón, porque aquí tengo muchas cosas que decirle en este verso. Más si usted es papá. En lugar de que este hombre le estuviera enseñando a Gedeón a tener temor a Jehová, le enseñaba a tener temor a los madianitas. Y este hombre, Gedeón, vivía con miedo de los madianitas, no con temor a Jehová. Nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a poder conocer a Dios, que conozcan a Dios, que conozcan al Dios verdadero, que conozcan al Dios que provee, que bendice. Entonces yo no le tengo que enseñar a mi hijo a robar o a esconder las cosas. Yo no le tengo que enseñar a mi hijo a que si vamos por la calle y la persona de adelante se le cae un billete, lo pise y que no se mueva de ahí. Yo no le tengo que enseñar a mis hijos a esconder las cosas. No le tengo que enseñar a mis hijos a que para que ellos puedan obtener algo hay que llevárnoslo de la casa del vecino. No le tengo que enseñar eso a mis hijos. Entonces, ¿qué quiere, hijo? ¿Quiere un par de zapatos? Vamos a orar. Usted le va a pedir al Señor, en sus palabras, usted lo va a hacer. ¿Quiere un juguete? Usted le va a hacer. Aunque usted tenga el dinero para comprárselo. Quiero que entienda que es una oportunidad de enseñarle a tus hijos. Sí dice amén conmigo. Pero este hombre no lo hizo. ¿Y qué era lo que Gedeón hacía? Escondía las cosas. Porque él le tenía miedo a los madianitas. Una cosa muy diferente es tenerle temor al Señor, porque el temor es reverente a tenerle miedo a los demás. Entonces nunca, por favor, cometa el error de decirle a su hijo o a su hija, pórtate bien porque te va a castigar Dios. Nunca cometa ese error. Nunca haga eso, por favor. Entonces, ¿sabe qué? Dígale que es a usted al que le molesta su comportamiento, no a Dios. No a Dios.
Yo siempre le digo a mis hijos, no hagas eso porque eso me molesta. Pero nunca decirle, no hagas eso porque eso le molesta a Dios. Porque entonces él va a crecer no con temor a Dios, sino con miedo a Dios. ¿Y sabe cuándo se va a acercar él a Dios? No va a querer acercarse a Dios, porque le va a tener miedo. Entonces se va a hacer su cueva y se va a meter a un lugar de vergüenza. Y cuando sea adolescente y joven no va a querer saber nada de Dios, porque a Dios no le tiene temor reverente, no lo ama, no lo quiere seguir, no lo quiere conocer, quiere más bien huir de él. No quiere saber nada de Dios. Por eso le digo, hay muchas cosas que poder ver en este verso de un hombre que le enseñó a sus hijos no a orar a Dios para que el Señor pudiera venir y hacer una obra en medio de sus enemigos, sino que les enseñó todos los trucos y todas las mañas para esconder las cosas. Nunca haga eso. Nunca le enseñe a su hijo. Su hijo o su hija ya aprendió cómo mentir, ya aprendió cómo, ¿verdad?, manipular, ya aprendió un montón de cosas porque lo ve de usted. Usted como mamá bien sinvergüenza le dice, ¿verdad?, a la niña, ve, dale un besito a papá y con eso ya conseguimos todo calidad. Me motivan sus amén. Dale un abrazo, dale un beso. Y ya con eso ya arreglamos todo. No haga eso. Me motivan sus amenes. Sigamos leyendo. Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado. ¿Y qué? Le vuelvo a repetir, no crea usted que era un holgazán, que no trabajaba, que no hacía nada. Era un hombre esforzado, se esforzaba todos los días y era valiente, pero era pobre. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no estaba con él. Entonces yo quiero que usted entienda esto y que vaya usted aquí conmigo. Porque a lo mejor, ¿sabe qué? Usted ha sido un hombre valiente. Usted ha sido una mujer valiente que le ha tocado enfrentar un montón de cosas difíciles a usted sola, con lágrimas, llorando, sin ganas de seguir adelante. Y usted ha seguido adelante. Ha sido valiente, ha sido esforzada. Ha sido esforzado. Y dice, pero no tengo nada. Lo que tengo son deudas y broncas, pero para tirar para arriba. Entonces voy a recibir aguinaldo de problemas. ¿Quién quiere? Porque le tengo hasta para repartir. Tiene un montón de deudas. Lo disparan en un cañón y donde caiga, ahí debe dinero usted. Entonces no, la Biblia dice que Dios nos ha llamado para que nosotros podamos ser un pueblo bendecido. Si dice amén conmigo. Verso 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, fíjese bien, el ángel le dijo, Jehová está contigo. Pero él dijo, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Esta es la excusa que todos tenemos cuando no queremos reconocer nuestro pecado delante del Señor. ¿Por qué el Señor me abandonó? No me abandonó el Señor. El verso 1 dice, mi maldad, mis pecados, mis errores me apartaron del Señor. No se apartó el Señor de mí, me aparté yo de Él. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, no fue el Señor el que ya no quiso que viniera yo a la iglesia, fui yo el que me empecé a apartar de Él. Eso es lo que le está diciendo aquí, mire, Gedeón, poniéndole excusas y diciéndole, si tú estás conmigo, ¿por qué yo no tengo dinero? ¿Por qué yo no pago mis deudas? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no tengo para la renta? ¿Por qué no tengo para las medicinas? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué perdí mi trabajo? Etcétera, etcétera. Le vuelvo a repetir, ¿qué era lo que Gedeón pensaba? Que el problema no era la maldad que había dentro de él, sino la carencia, la escasez, las circunstancias que le estaban rodeando. El problema no son nuestras circunstancias. ¿Sí dice amén conmigo? Está en nuestro interior. Verso 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
He aquí, fíjese bien ahora cómo el concepto que él tiene de su familia. He aquí que mi familia es pobre en Manasés. No solo su familia, todos eran pobres. Y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que la palabra que hoy estoy recibiendo eres tú, Señor, que yo he hablado contigo. Gedeón le pide una señal. Yo no sé si usted va conmigo y va entendiendo el diálogo entre Gedeón y el ángel, de que ya Gedeón ya entendió y ya no está pidiendo cosas, ¿verdad? No pide. Si él hubiera dicho, si el Señor está conmigo, que se mueran los madianitas. Si el Señor está conmigo, ¿verdad? Entonces que ya no nos roben todo lo que nos roban. Gedeón entendió que el problema ya no estaba afuera, estaba dentro. Gedeón sabía que él no tenía la suficiente fe, que él no creía. Y por eso le dice, Señor, te pido una señal. Que lo que yo hoy he escuchado, yo tenga por señal que esto es una palabra tuya. Que eres tú el que está hablando conmigo. Que eres tú, Señor, el que me habló en ese culto, en esa predicación, en ese canto de alabanza que escuché. Que eres tú, Señor, el que me habló hoy en la mañana que abrí mi Biblia, hoy en la noche que abrí mi Biblia para leerla, que eres tú el que está hablando conmigo. Eso es lo que le pide Gedeón. El verso 18 dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Mire, hace algo completamente contrario. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. ¿Y saque qué? ¿Y saque qué? Por favor, otra vez, ¿saque qué? Una persona que estaba en pobreza sabía que la ofrenda abre ventanas del cielo. La ofrenda siempre va a tener un poder y es abrir ventanas del cielo. Siempre. Por eso usted, por favor, nunca diga, yo no tengo para dar. Nunca te pierdas la oportunidad de pasar y dar tu ofrenda. El Señor no te pregunta si tienes o no tienes. ¿Me motivan sus amenes? El Señor sabe y conoce nuestra condición. Entonces es como que usted diga, bueno, yo quiero cosechar, pero yo no he sembrado nada. Entonces, ¿qué vas a cosechar? El Señor no está pidiéndote un costal de semillas, te pide una semilla para que el Señor tenga que multiplicarte, para que el Señor tenga que bendecirte. Entonces, ¿sabe qué? Un hombre que hace poco le acaba de decir, Señor, yo soy de una familia muy pobre. No tenemos. No hay, en casa no hay. Pero cuando él sabe que es Dios quien está hablando con él, le pide una señal y él ya identificó, ya siente en su espíritu que Dios es quien le está hablando, dice, aquí tengo una oportunidad y esta no la puedo desaprovechar. Entonces le dice, ¿sabes qué? Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Hay una escena donde está Jesús en el templo a la hora de las ofrendas y la Biblia dice que pasa una mujer viuda solo con 2 monedas y las entrega. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y si fuéramos nosotros hubiéramos dicho, no, usted no dé porque más bien le hace falta. Más bien déjeme saco de aquí y le doy a usted. Porque esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Nosotros queremos ser más buenos que Dios. Dios tiene una manera y una forma de bendecir y prosperar al que confía en Él, al que cree en Él. Entonces, ¿sabe qué? No es un asunto de la escasez que hay fuera de mí. Es un asunto de mi fe y de mi confianza en Dios. El área que más nos cuesta rendir al Señor siempre son nuestras finanzas. Usted tiene una vida llena de problemas, sin ningún problema. Usted le dice, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis problemas.
Pero cuando le toca dar una ofrenda, un diezmo, ahí es donde entran conflictos. Es que no tengo, es que tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Es que es mucho. ¿Para qué va a querer todo este montón de diezmo el pastor? ¿Para qué va a querer todo esto? No. Es que esto, y es que esto, y es que lo otro. Mientras tanto, en tu casa, los madianitas siguen devorándote todo. Y tú en casa quejándote y reclamándole a Dios, Señor, yo te sirvo en la iglesia, ¿y por qué nunca tengo? Empiezas a pensar y a creer que el problema son las circunstancias. Debemos de entender, cuando se arregla lo espiritual, todo lo demás se arregla. Verso 19, y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Solo recibió la ofrenda, la señal que le pidió Gedeón, y ahora el ángel ya cumplió la tarea y desapareció, dice aquí, mire, de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, viendo entonces Gedeón que se cumplió la señal que había pedido, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas ¿qué? No tengas temor, ¿no qué? No morirás. No morirás. Mire, el siguiente verso dice, edificó allí Gedeón. Mire ahora la obra tan osada que hace Gedeón. Por favor, vaya conmigo en la lectura del verso 24 y dice, edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofras de los abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Diga conmigo, conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. ¿Cómo estabas? Y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás, el padre de Gedeón, respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Fíjese bien qué tremendo esto. Gedeón no solo ordena su vida espiritual, sino que ahora él sabe que la fuente de maldición son los 2 ídolos que tiene su familia. Y el Señor le da la orden de que acabe con esos ídolos. Hace unos domingos atrás aprendimos que los ídolos son todo aquello que amemos de la manera que tendríamos que estar amando a Dios. Y hay momentos
donde va a haber un conflicto entre usted y su familia, porque usted va a bajar esos ídolos de su corazón. Y su familia no lo va a entender y va a decir, ¿por qué? ¿Por qué ya no lo haces como nosotros? Ten cuidado, porque el santo te puede castigar. Ten cuidado, porque la Virgen te puede castigar. Ten cuidado, lo mismo que le dijeron, mire, a Gedeón. Y el papá, yo siento que en este momento, por el mismo amor que él tiene por su hijo, recibe revelación. Porque otro padre hubiera dicho, sí, agárrenlo y hay que apedrearlo hasta que muera por lo que hizo. Porque hay muchos padres que le dicen a su hijo, si tú te vuelves cristiano, olvídate de que soy tu papá. Olvídate de que soy tu mamá. ¿Por qué estás abandonando nuestras tradiciones que nos enseñaron nuestros padres? ¿Por qué estás haciendo eso? Hay gente que no lo entiende y le va a confrontar. Y ahora, mire, el padre, ¿verdad?, de Gedeón le dice, a ver, pues aquí hay un momento muy, ¿verdad?, oportuno para que Baal demuestre que es Dios. Si sabe usted que nosotros no necesitamos defender a Dios, más bien Dios necesita defendernos a nosotros. Si tú andas defendiendo a tu santo, entonces ese no tiene nada de celestial ni de divino. Si tu santo necesita que tú lo defiendas, tu Dios necesita que tú lo defiendas, entonces no es Dios. Porque más bien es Dios el que te va a defender a ti. Más bien es Dios el que nos va a defender a nosotros. Si dice amén conmigo. Y eso es lo que él entiende y se lo dice. Verso 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Ese día pusieron una maldición sobre Gedeón. Le vuelvo a repetir, como muchos me han dicho, ¿verdad? Es que me dijeron que el santo me iba a castigar. Aquí le dijeron, mire, que Baal pelee contra ti. Ese es el nombre que le pusieron a Gedeón. Le quitaron su nombre y ahora le pusieron un nombre. Le dijeron que Baal pelee contra ti. Verso 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Diga conmigo, aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Dios mostrándole a Gedeón que ahora que él había arreglado lo espiritual, todo lo demás iba a empezar a ser arreglado. Dios mostrándote a ti que si tú arreglas lo espiritual, todo lo demás comenzará a ser arreglado.